Mientras tanto, pues ustedes pueden ir conectándose, digamos, aquí ya hay 5, y ya se van a dar cuenta de cómo es de como tal la dinámica con las preguntitas que uno puede hacer acá. Listo. Bueno, entonces sí, vamos a hablar de hipoacusias, ya empezó a grabar. Y hoy les vamos a hablar, pues, Romario y yo. Ambos somos tutores, estudiantes de medicina. Él está en séptimo, yo estoy en décimo. Los dos también pertenecemos al semillero de investigación Sinapsis y él también está en el GENIA y yo en Gruneco. Entonces, dale, Romario. Listo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo como una pequeña revisión, teniendo en cuenta lo que nos comentaron sobre la anatomía de la audición y un repaso a brocha gorda de lo que es la fisiología, puesto que ustedes creo que van a tener una tutoría especial sobre audición. Pero entonces hagamos la revisión anatómica. Entonces el oído hace parte pues de todos los órganos de los sentidos que tenemos y digamos está subdividido en tres porciones grandes. Lo que conocemos como el oído externo, que comprende lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que va hasta la membrana timpánica, donde empieza el oído medio, que comprende esos huesos que digamos, son los huesos más pequeños del cuerpo humano que hacen parte del oído medio y vamos a encontrar el martillo, el yunque y el estribo. En esta imagen más grande donde hacemos un zoom, ahí lo podemos ver mejor. Y por último, tenemos lo que se conoce como el oído interno. Es importante mencionar que cada una de estas porciones del oído va a tener una función específica. Lo que es la porción del oído externo va a estar encargada de la transmisión del sonido. Una vez llega al oído medio, va a ocurrir algo muy importante y es la conversión de ese sonido de un medio físico a convertirlo a una serie de estímulos electroquímicos que van a ser los que reciben a final de cuentas esos receptores que van a llevar las señales tanto de la audición como del equilibrio. Dale, Majo. Entonces, vamos a hacer énfasis en lo que es el oído interno, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo en la presentación cómo pasamos del oído medio, ahí vemos el martillo y la membrana timpánica y los huesecillos pasando por el yunque y finalmente el estribo. Y cómo eso se conecta con el oído interno. El oído interno está dentro de una porción del cráneo que conocemos como peñasco del temporal, ubicada en el hueso temporal. Es un laberinto óseo que se conecta con un conducto que llamamos el conducto auditivo interno. Entonces ahí van a ver dos elementos importantes. Uno es la cóclea, que es el componente auditivo de nuestra revisión, y por otro lado tenemos el vestíbulo, que es el componente encargado del equilibrio. Entonces ahorita vamos a hacer como una discriminación y vamos a hacer énfasis en cada uno de ellos. Bueno, el componente vestibular, como ya se los mencioné, es el principal encargado del equilibrio y, digamos, tiene algunos componentes importantes a resaltar que son, tenemos por un lado el utrículo y el sáculo, que son esos componentes centrales, son dilataciones de esa membrana eh, que está recubierta por células ciliadas que tienen cilios. Y esos cilios son los que van a detectar cambios en el ambiente, en el líquido que tienen dentro, y van a ser lo que van a causar la despolarización de esas células eh, de primer orden, que son las que vamos a conocer como el nervio vestibular. También ahí en la imagen podemos ver unos canales semicirculares allá en la parte superior izquierda, que son tres y que cada uno está en relación de 90 grados. Y vamos a ver que tienen una función muy importante en la ubicación de la cabeza en el espacio en las tres dimensiones. Y tanto el utrículo como el sáculo van a estar encargados de censar nuestra ubicación en la cabeza, eh, pero a diferencia de los canales semicirculares, en relación con la gravedad. Entonces vean que del sáculo emergen unos nervios, un paquete nervioso que se va a fusionar con, bueno, digamos no se fusionan, pero sí va junto a la porción espiral que proviene de la cóclea y es lo que conocemos en anatomía como el nervio vestíbulo coclear
o octavo par craneal, que va a ir por el conducto auditivo interno. Por ese conducto auditivo interno, digamos, también van otras estructuras importantes. Majo, devuélvete una diapositiva, por favor. Ahí en el conducto auditivo interno, vean que junto a ese paquete nervioso del octavo par craneal va el nervio facial, el séptimo par craneal. Tengan eso muy en cuenta porque, digamos, cualquier lesión que ocurra en el conducto auditivo interno de cualquier naturaleza podría eventualmente lesionar tanto el nervio facial como el nervio vestibulococlear y causar unas manifestaciones clínicas variadas. Listo. Entonces, dentro de eso. Dentro del utrículo y el sáculo vamos a encontrar unas estructuras llamadas crestas ampulares. ¿Qué son estas crestas ampulares? Son las encargadas de censar todas las variaciones en el líquido que está dentro de estas membranas, que este líquido lo vamos a denominar endolinfa. Entonces, ahí estamos viendo un corte transversal de lo que es el sáculo y el utrículo. ¿Cierto? Entonces, ahí en la base podemos ver que hay unas células que vamos a conocer como células ciliadas. Esas células ciliadas contienen unos estereocilios. De ahí contienen entre 30 a miles de cilios que están ubicados de manera organizada, desde el más, digamos, largo hasta el más corto. El movimiento de esos cilios es lo que va a despolarizar estas células ciliadas y ellas van a mandar neurotransmisores a esas terminaciones de las células ganglionares de primer orden, que son las que van a discurrir hacia el octavo par craneal. Entonces, esos estereocilos se van a mover por el movimiento de esa cúpula y el movimiento va a estar dado por los movimientos que nosotros le efectuemos al vestíbulo, que están directamente relacionados con los movimientos que se efectúan en la cabeza. Entonces, todos los movimientos se dan por inercia. Entonces, si digamos yo muevo la cabeza hacia adelante, esta cúpula se va a mover hacia atrás y eso me va a activar unas células ciliadas específicas, puesto que hay células ciliadas en todas las direcciones y al mover la cabeza hacia un lado me va a hacer que la cúpula se mueva hacia el lado contrario y se activen células ciliadas específicas para esa dirección, haciendo que la cabeza tenga una percepción del espacio en el que está, ¿cierto? Entonces, espero que eso sea como claro. Si tienen alguna pregunta, igual recuerden que me pueden interrumpir. Listo. Entonces, vamos a recordar que esas células ciliadas tienen que mover esos cilios, pero para mover esos cilios están, digamos, son muy sensibles, entonces cualquier movimiento, por más mínimo que sea, va a efectuar una estimulación de esas células. Entonces ellas se encuentran dentro de una membrana que conocemos como membrana otolítica, que es como una capa de glicoproteínas y de azúcares que tiene una característica y es que es gelatinosa. Y arriba hay unos cristales de carbonato de calcio que conocemos como otoconia. Esas otoconias, al mover nosotros la cabeza, también van a moverse y van a difundir por esa capa gelatinosa y van a activar estas células ciliadas. Vean que alrededor de esas células ciliadas hay como otras células que son células que sirven como de soporte para que las células estén, digamos, fijas. Listo. Y entonces aquí para mostrarles la relación que tienen los diferentes canales semicirculares. Acabamos de ver una revisión de tanto el sáculo como el utrículo y ellos tienen unas ampollas de las que emergen esos canales semicirculares que en su interior también poseen las mismas características tanto del sáculo como del utrículo. Entonces hay células ciliadas que por movimientos de la cabeza en direcciones diferentes van a ubicar la cabeza en los tres planos relacionados con las tres dimensiones que tiene, digamos, nuestra realidad. Listo, entonces todos esos estímulos van a discurrir por el conducto auditivo interno y van a llegar a la unión entre van a llegar al tallo cerebral en la unión entre el puente y el bulbo raquídeo. Van a ingresar a lo que conocemos como los núcleos vestibulares. Esos núcleos vestibulares, digamos, tienen
diferentes subnúcleos, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos ingresan las señales por el octavo par craneal y hay una subdivisión de 4 subnúcleos que están a nivel del bulbo raquídeo. Tenemos uno superior, uno medial, uno lateral y uno inferior. Entonces esas aferencias provienen de los canales, digamos, semicirculares y se proyectan hacia el núcleo superior y medial y envían señales por medio de un fascículo que se llama fascículo medial ascendente longitudinal y lo envían de forma contralateral para controlar el movimiento de la cabeza, ¿cierto? Y se relacionan mucho con el nervio oculomotor. Entonces es importante recordar que esta parte de los núcleos va a tener relación con otros pares craneales. Por ejemplo, los encargados de hacer los movimientos de los ojos y por eso hay una relación directa entre mantener el equilibrio y tener los ojos abiertos, por ejemplo. Por otra parte, tenemos el núcleo medial que también proyecta un fascículo longitudinal descendente en la porción, digamos, cervical de la médula espinal para controlar la postura tanto de la cabeza como del cuello y la relación espacial en relación como a si la cabeza está hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo. Las aferencias también de los órganos otolíticos, y con eso me refiero al sáculo, al utrículo, ¿cierto? Van hacia los núcleos laterales y se proyectan del mismo lado a la médula espinal por un tracto que se llama el tracto vestíbulo espinal y eso sirve para controlar la postura general del cuerpo, ¿cierto? Y por último tenemos el núcleo inferior que se proyecta bilateralmente, o sea, por los dos lados, hacia la médula espinal, hacia la porción solamente de la cabeza y el cuello y ayuda a complementar esa función del núcleo medial de mantener la postura tanto de la cabeza como del cuello. Aquí para mostrarles lo mismo, miren que aquí señalamos el tracto vestíbulo-espinal lateral para controlar esa postura del cuerpo. Entonces, lo importante que me gustaría que se llevaran de acá es que hay aferencias provenientes del nervio vestíbulo coclear, van a llegar a unos núcleos vestibulares a nivel del tallo, ¿cierto? En la fusión del puente con el bulbo, y esos núcleos van a tener relación con diferentes estructuras, con pares craneales relacionados con los movimientos oculares, con la médula espinal para mantener la postura del cuerpo y para mantener la postura, por ejemplo, de la cabeza y del cuello. Eso es lo más importante, creería yo. Listo, entonces hablemos de la cóclea. Acabamos de hablar de la porción que mantiene el equilibrio y la relación de la cabeza y el espacio. Ahora vamos a hablar de la función de la audición, que es, digamos, la central aquí. Entonces tenemos la membrana timpánica, que por medio del martillo, yunque y estribo, los huesos del oído medio van a hacer una conversión de esas ondas sonoras a estímulos electroquímicos. Eso lo hacen de una manera, digamos, muy precisa. Porque, digamos, en la literatura se menciona que si no tuviéramos esos tres huesecillos, el 90% de pues, de las ondas que llegaran al tímpano se devolvieran, es decir, se reflejaran. Y eso es equivalente a estar sordo. Entonces, es importante hacer como la precisión de que estos huesos no están ahí simplemente para proteger el oído interno del oído externo, sino que tienen una función en la amplificación de esas ondas sonoras para que así llegue, digamos, un estímulo preciso que pueda ser codificado por las células ciliadas. Entonces, recordemos que tenemos un estribo que está unido a una membrana oval. Esa membrana oval va a hacer contacto directo con la cóclea, que la cóclea es, digamos, un conducto, pero está organizado de manera espiral y, digamos, tiene tres compartimientos en su interior. Ahí los estamos viendo, pero ahorita ya se los vamos a hacer como en zoom. Tenemos un compartimiento que llamamos la rampa timpánica. Hay otro compartimiento que denominamos la rampa vestibular y por último tenemos el otro compartimiento donde se va a encontrar el órgano de corte. Entonces, aquí para mostrarles lo que les había mostrado con el vestíbulo,
hay unos nervios que van a emerger de la cóclea y se van a fusionar conjunto a la porción vestibular. Entonces vamos a hacer un corte transversal de esa cóclea para ver, digamos, con más detalle esos compartimientos. Listo. Entonces, como les mencioné ahorita, aquí estamos viendo un corte transversal de la cóclea. Es decir, tomamos la cóclea y la partimos a la mitad. Y vemos sus conductos. Tiene tres compartimientos, una rampa vestibular, una rampa timpánica y un conducto coclear propiamente dicho. Digamos cosas importantes. La rampa vestibular y la rampa timpánica, digamos, contienen un líquido que se llama perilinfa, a diferencia del conducto coclear que contiene endolinfa. La diferencia más importante aquí es que la endolinfa, a diferencia de la perilinfa, tiene una alta concentración de iones de potasio, que van a ser importantes porque dentro de esta endolinfa es que están las células ciliadas, que son las que vamos a excitar para transmitir el impulso. Otra cosa importante es que la rampa, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica, digamos en su porción final, están conectadas. Recuerden la membrana oval. Esa membrana oval va a transmitir unas ondas sonoras a través de ese líquido y ese líquido va a llegar hasta el final de la cóclea y se va a regresar por la rampa timpánica y va a llegar hasta otra ventana que se llama la ventana redonda y esa ventana redonda también, digamos, recibe esas vibraciones y funciona para liberar presión. Pero vean la importancia de estas rampas y es que a medida que estas rampas van, digamos, transmitiendo la vibración, van a ir moviendo esas membranas que están adyacentes, la membrana vestibular y la membrana basilar, ¿cierto? De estas dos, me interesa mucho más la membrana basilar, porque sobre esa membrana basilar está las células ciliadas en algo conformado como el órgano de Corti. Entonces vean que tenemos unas células ciliadas internas, unas células ciliadas externas y encima de las células ciliadas externas reposa una membrana tectoria. Debo decirles que la membrana tectoria no está en contacto con las células ciliadas internas, porque, digamos, aquí un dato muy importante y es que el 95% de las conexiones que tienen estas células ciliadas con las neuronas de primer orden provienen de las células ciliadas internas. Entonces sería muy maluco que estuvieran todo el tiempo activándose porque llegarían estímulos continuos a un a las células de primer orden y eso, digamos, no sería, eh, pues, efectivo para la audición. Y es que esperamos que eso solamente se active en los momentos en los que sea totalmente necesario. Manuela Giraldo tiene la mano levantada. Perdón, se me quedó arriba. Ah, bueno, no te preocupes, pensé que tenías alguna pregunta. Pero si tienen alguna pregunta o quieren que repita algo, de una. Bueno, ya, eso es como lo importante. Recuerden que las células ciliares externas son las que mantienen a la membrana tectoria alejada de la célula ciliar interna. Listo, entonces recuerden lo que les mencioné, que la rampa vestibular la rampa timpánica, perdón, es una continuación de la membrana, de la rampa vestibular. Entonces vean que el estribo va a empezar a vibrar y la onda se va a empezar a transmitir hasta la porción final que conocemos como helicotrema y se va a regresar por la rampa timpánica y va a finalizar en la ventana redonda. Ahí en esa ventana redonda se va a liberar esa presión generada por la vibración. Entonces vean que, eh, digamos, esa línea azul que estamos viendo ahí hace referencia a las membranas, ¿cierto? Entonces, si la estamos viendo desde arriba, estaríamos haciendo alusión a la membrana vestibular, pero si la estamos viendo desde abajo, estaríamos haciendo alusión a la membrana basilar, que es donde reposa el órgano de Corti, ¿cierto? Entonces, aquí una característica muy importante, y ojalá me presten mucha atención. A medida que nos alejemos, ¿cierto?, de la cóclea, la membrana basilar va a ser de diferente característica. En las porciones más cercanas o proximales
la membrana basilar es más estrecha y rígida, es decir, es más difícil de hacerla vibrar, por decirlo de alguna manera. Y en las partes finales, en la porción final, es una membrana que es más ancha, más lapsa, por lo que es más fácil que vibre en ondas de baja frecuencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que a- frente a un sonido determinado, frente a una onda de X Hz, toda, toda la porción de la cóclea no se va a activar. Ella solamente se activa por porciones dependiendo de cuánta frecuencia está efectuando el sonido. Entonces, los sonidos de alta frecuencia, por ejemplo, los de, aquí en la gráfica tenemos de 1600 Hz, van a activar, van a hacer vibrar la membrana basilar en las porciones más proximales. Y sonidos de, por ejemplo, 25 Hz van a hacer vibrar la membrana basilar en las porciones finales, haciendo que los sonidos de alta frecuencia sean captados por la porción proximal de la cóclea, mientras que los sonidos de baja frecuencia sean captados por la porción final de la cóclea. Eso es importante saberlo, teniendo en cuenta de que nosotros los seres humanos pues captamos el sonido entre por ahí unos 20 Hz hasta 20.000 Hz. Yo, por ejemplo, hice el ejercicio ahorita y capté entre 60 y 18.000. Entonces, pues por si lo quieren hacer. Listo, entonces aquí estamos viendo lo mismo, la membrana de Corti. Esa membrana de Corti, dale Majo, la siguiente, por favor. Esa membrana de Corti, recuerden que va a oscilar, va a subir y a bajar, y si pues digamos esa membrana basilar sube, va a entrar en contacto el órgano de Corti con la célula ciliar interna y la va a activar. Y bueno, ya les dije que la célula ciliada se activaba, pero no les dije cómo, ¿cierto? Entonces, todo depende del potasio. Recuerden que la endolinfa tiene una alta concentración de potasio en comparación con la perilinfa. Entonces, hay un desplazamiento de esos cilios y esos cilios van a poseer unos receptores dependientes de movimiento. Son mecanorreceptores y ellos van a permitir la entrada de potasio a la célula. Al ser un ion positivo, eso va a hacer que la célula entre en un proceso de despolarización y permita la entrada de calcio por canales de calcio dependientes de voltaje. Y entonces ese calcio va a ser importante para la unión de esas vesículas a la membrana vasolateral y que va a permitir que se libere el neurotransmisor, que en la mayoría de los casos va a ser glutamato. Lo mismo, acá tenemos los canales de calcio, al entrar el calcio se despolariza la célula y entra calcio y despolariza, digamos, libera el neurotransmisor. Pero si se llega a dar el movimiento que no, pues el opuesto al que requiere, va a haber digamos, una hiperpolarización de la célula y no va a poder entrar el potasio a la célula y la célula no se va a despolarizar. Entonces, hay, digamos, unos núcleos, al igual que la porción vestibular, la cóclea también tiene un componente en el tallo cerebral que van a llevar la información hacia la corteza auditiva primaria. Entonces, los axones del octavo par craneal van desde el núcleo coclear, que son hasta donde llega la porción vestibular, ¿cierto? Y en ese núcleo coclear va a haber dos tipos. Ya tenemos unos núcleos cocleares que son anteriores y unos núcleos cocleares que son posteriores, ventrales o dorsales, anterior o posterior, como quieran. Entonces, esos núcleos cocleares, los que son dorsales, tienen proyecciones contralaterales e ipsilaterales, es decir, son bilaterales, pues, y van hacia los colículos cuadrigéminos inferiores. Y, digamos, eso se da a través del lenisco lateral. Ahí llegan y van a hacer sinapsis a nivel del tálamo y van a ir hacia la corteza auditiva primaria, que se encuentra en el lóbulo temporal a nivel del área de Brodmann 41 y 42. Por otra parte, tenemos los núcleos cocleares ventrales que se proyectan hacia los núcleos olivares, ¿cierto? Esos núcleos olivares, específicamente, pues los superiores. Pero, digamos, esas neuronas de los núcleos olivares
se mueven junto al lenis colateral también hacia los colículos cuadrigéminos y desde ahí se van a proyectar hacia el tálamo y también van a llegar hacia la corteza auditiva primaria, en la cara superior pues del lóbulo temporal, ¿cierto? Y ahí van a llegar a ser como la primera aparición de los estímulos auditivos. Aquí tenemos una ilustración de las cortezas auditivas primarias. Todo esto luego va a llegar a cortezas de asociación y es cuando nosotros vamos a ser conscientes de un sonido que acabamos de escuchar. Listo, entonces ya conociendo lo normal, conociendo la anatomía y la fisiología que nos acaban de explicar, hablemos un poquito del estado patológico, que pues es lo que nos concierne hoy, que son las hipoacusias. Entonces, cuando hablamos de hipoacusias, nos basamos como tales en la etiología para poder como tal realizar una clasificación. Entonces, vamos a tener las periféricas y centrales. Cuando hablamos de hipoacusias periféricas, vamos a tener dos. Primero la conductiva y después la neurosensorial, yendo desde afuera hacia adentro, pues. Entonces, la conductiva va a ser un defecto como tal en los mecanismos de amplificación y de conducción del sonido. Entonces, en todo lo que viene siendo este trayecto que estamos haciendo, la amplificación y la conducción, es que puedo tener las alteraciones que me causen una hipoacusia conductiva. Por eso mismo, en este orden de ideas, vamos a tener que esas hipoacusias van a ser o porque tengo una alteración en el oído externo, digamos, tengo aquí esto tapado, o también una alteración en el oído medio. Entonces, sí, la idea es esta. Entonces, si es una hipoacusia que me afecta oído externo o medio, principalmente lo que me está alterando de la audición es la conducción y la amplificación del sonido. Por eso quería dentro de una hipoacusia conductiva. Luego ya vamos a tener la hipoacusia neurosensorial, que van a ser cuando sean patologías de la cóclea como tal o la división coclear. Entonces, es decir, si yo tengo alteración en lo que viene siendo esta zona ya del oído interno, en la cóclea, o ya en el nervio coclear, pues en la rama coclear del nervio vestibular, yo voy a presentar una hipoacusia neurosensorial. Entonces, de afuera hacia adentro, primero vamos a tener hipoacusias conductivas y después vamos a tener las neurosensoriales. Luego, si ya nos vamos a la parte central, retomamos la gráfica que ya nos explicaron, podemos tener hipoacusias centrales. Estas son más raras debido a que pues tienen unos mecanismos como que más exóticos para causarse y ya van a ser por lesiones como tal en los núcleos cocleares aquí, que generalmente si tú tienes una lesión o te pasa algo como para que tú tengas compromiso aquí en los núcleos cocleares, generalmente esos pacientes tienen muchas más manifestaciones, porque ustedes saben que casi que todo está en tallo. Entonces, muy probablemente si te llega un paciente que, digamos, tuvo una ACV o algo acá que le pueda haber comprometido estos núcleos cocleares, lo más probable es que la hipoacusia sea una de las cosas que menos se preocupen. Pero sí, para que sepan que verdad esto causaría un cuadro muy exótico. O ya podríamos tener una hipoacusia central si en vez de tener los núcleos cocleares malos, tenemos es un daño en las áreas auditivas primarias, que vienen siendo estas que nos comentaron, que están sobre todo en los giros temporales superiores. Entonces, ya, para recordar, entonces recuerden, conductiva van a ser defectos en oído externo y de medio y me van a comprometer amplificación y conducción. La neurosensorial va a impedir que yo mande la información hasta el cerebro, por eso va a ser un daño en cóclea o en el nervio como tal coclear. Mientras que la central ya va a ser cuando estamos ya por allá fuera del oído. Entonces puedo tener un daño como tal en los núcleos a nivel del tallo o a nivel de corteza, como tal en la corteza auditiva primaria. ¿Les quedó claro, muchachos, como tal la clasificación grande de hipoacusias? Pues en estos tres grupos grandes. Sí, no, podemos repetir, muchachos. Bueno, espero que sí. Sí se me está escuchando. Sí, 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 te está escuchando. Ah, bueno. Entonces saben que cualquier cosa me pueden comentar o nos podemos pues devolver para retomar estos conceptos. Hay una particularidad, sobre todo con estas neurosensoriales, y es que ya los neurólogos dicen que, de verdad, puede ser diferente la presentación de una hipoacusia cuando lo que está dañado es la cóclea a cuando está dañado es el nervio coclear. Y por eso las pueden clasificar en cocleares y, y retrococleares. Pero pues, pues a niveles prácticos, lo importante es nosotros recordar que tenemos conductiva, neurosensorial y central. Pero listo, ya conociendo qué tipos de hipoacusias pueden pues haber, dependiendo de dónde tengo el daño, yo de verdad cómo voy a explorar o cómo voy a revisar ese paciente para ver si de verdad está escuchando bien. Hay varias pruebas, una de estas es
Sencillamente es como hablarle al paciente. Tú llegas y te haces 60 centímetros detrás de él y le empiezas a tapar un oído y pronuncias 3 letras o 3 números en voz baja. Al final esto es muy subjetivo, eso de estar precisamente 60 centímetros detrás no es lo más exacto que hay, igual el volumen en el que se dice, pero igual es una prueba que se puede hacer porque se dice que si más pues, del 50% o más de las palabras, pues de las letras o números que le dijiste al paciente, él no fue capaz de reconocerla, puede que estemos frente a un paciente que tenga pérdida de la audición. Entonces esta prueba es muy sencilla, es hacerte detrás del paciente y susurrarle y ver si de verdad es capaz de escuchar. Y ya vamos a tener otras pruebas que nos van a usar un diapasón. El diapasón es este instrumento que yo lo que hago es que lo puedo poner a vibrar y van a haber diferentes tipos de diapasones que van a tener pues, diferentes hercios. Para hacer estas evaluaciones en la literatura dicen que pueden usarse diapasones de 256 hercios o de 512, pero la idea es nosotros tener claro que el instrumento que vamos a necesitar para evaluar un paciente con hipoacusia es un diapasón. Y vamos a tener varias pruebas que nos van a hablar de cómo se transmiten pues cómo el paciente está recibiendo esa información. Yo cuando tengo como tal, revolvámonos a esta gráfica, cuando yo estoy escuchando un sonido, el sonido es una onda y la onda puede viajar por varias partes. Puede viajar por el aire y llegarme aquí al tímpano y hacerme vibrar todo esto, o también puede por medio del hueso hacerme vibrar acá al final del tímpano. Entonces vamos a tener dos vías, la aérea y la ósea, por la cual me puede viajar esa onda que representa el sonido. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar acá. En un paciente sano, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno escucha más por la vía aérea o escucha más por la ósea? ¿Alguno ha tenido un diapasón o ha visto un diapasón? Que tú llegas y les das con el dorso de la mano y vibran y suenan como todo chistoso. Participen, por favor. No. Listo, tranquilos. Entonces cuéntenme ustedes qué creen. ¿Las ondas viajan más fácil por el aire o por algo sólido como el hueso? Pues pueden adivinar, no pasa nada, es blanco o negro. ¿Qué opinan? ¿Mm? Bueno, les voy a pastelear. Entonces, de verdad, si nosotros tenemos acá el oído y tenemos la onda que está llegando, ya sea del diapasón o pues cualquier cosa, de verdad, en teoría, por aire debería viajar mejor, porque aquí tú tienes el conducto auditivo y está diseñado precisamente para eso, para que entre la onda acá y choque contra el tímpano y el tímpano me pase todo hasta la cóclea por medio de los huesecillos. Entonces, una persona sana puede escuchar 2 veces por vía aérea a comparación de cómo lo hace por la ósea. Entonces, recuerden eso que es un concepto clave. La vía aérea siempre dura 2 tiempos más que la ósea. Y aquí es donde vamos a usar el diapasón. El diapasón es este instrumento que es como este tenedor y lo que haces es que llegas y les das un golpecito contra el dorso de tu mano o contra lo que tú quieras y ya te va a vibrar en los hercios dependiendo pues del que esté diseñado el diapasón. Entonces tú llegas, taque, le das en la mano, lo pones a vibrar para empezar a revisar el paciente y le vas a poner acá como tal en el mastoides para que le empiece a escuchar y él va a empezar a escuchar como que un pitico, que va a ser esos hercios que tiene el diapasón y esas ondas que le está pasando el diapasón hasta el tímpano por medio de la vía ósea. Luego le dices, señor, cuando deje de escuchar, me avisa. Y tú llegas y coges el diapasón y lo quitas de su mastoides y se lo pones acá frente al oído. En teoría, en un paciente sano, él tiene que escuchar, pues seguir escuchando el diapasón, porque al final, así ya la ósea no sea capaz de escuchar ese ruido que hace el diapasón, por vía aérea sí lo puede escuchar, ya que en vía aérea es mejor la transmisión. Entonces, un paciente sano en teoría tiene que tener un rine positivo, es decir, tiene una mejor transmisión aérea que la ósea. Y un rine negativo va a ser ese paciente al que llego, pongo a vibrar el diapasón, se lo pongo en la mastoides y le digo avíseme cuando lo deje de escuchar. Y después se lo quito de ahí, se lo pongo frente al oído y él me dice, doctor, yo ya no escucho nada. Ese vamos a decirle que tiene un rine negativo. Listo. Entonces, ¿quién va a ser el sano? ¿El del rine positivo o el del rine negativo, muchachos? Listo. Ya vamos a ver entonces con ejercicios. La otra prueba que voy a hacer, aprovechando ese diapasón que lo tengo ahí, va a ser el Weber.
Yo llego y le hago el riñe al paciente para saber cómo está la transmisión aérea y la ósea en cada uno de los oídos. Y después llego y cojo el diapasón y lo pongo a vibrar otra vez y se lo pongo acá en todo el ápex, en toda la mitad de la cabeza. Y él me tiene que decir por qué oído escucha más. En un paciente sano, ¿ustedes creen que cuál oído tiene que escuchar más, muchachos? Porque están tan callados. A nadie se le ocurre nada. Está bien. Listo. Entonces, si yo llego al paciente, digamos que me llegó un paciente sano a consulta, yo llego y le hago el Weber, en teoría, él no se le debería desviar el sonido. Él debería decir que lo escucho igual por ambos. Y ahí yo reporto eso como un Weber no lateralizado, que es decir, que la vibración no se desvía a ninguno de los dos lados. Si un paciente me dice, doctor, yo escucho más por este oído, ya ahí sí tú sí tienes que ver qué es lo que está pasando con ese oído, porque un Weber se me puede lateralizar y no necesariamente significa que el oído esté malo al que se lateraliza. Por eso uno tiene que aclarar si se está lateralizando hacia el lado afectado o hacia el lado sano. ¿Y ustedes cómo creen que uno va a determinar cuál es el lado afectado y cuál va a ser el sano haciendo el Weber? ¿Será que algo de las pruebas que ya vimos puede servir para decir este oído es el que está malo o este es el que yo sospecho que tiene algo? Bueno, listo. Entonces después vamos a ver como tal con el ejercicio qué opinan de esto. El Swabach es otra prueba que se hace, no es tan común, de verdad, luego que uno siempre le comentan, perdónenme un momento. Listo. Entonces, que mi gato estaba haciendo daños. El Rina y el Web es lo que uno siempre le enseñan y lo que uno ve en la literatura. Hay otras como el Swabach que se pueden ver en algunos libros de semiología que también pueden mencionar. Es muy parecido a un Riné, pero en vez de pasarlo a vía aérea, solo lo dejas en ósea. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner a vibrar el diapasón y a ponérselo ahí en la apófisis mastoides. Vamos a hablar de que está alargado cuando el paciente pasa más de 20 segundos y sigues escuchando la vibración, o que está cortado cuando ya han pasado menos, pues, han pasado menos de 16 segundos y él dice que ya no lo escucha. Entonces van a estar como que estos puntajes de corte para yo decir que un paciente tiene un Swabach alargado o cortado. Y la interpretación la vamos a hacer ya de alguna, pues como les voy a comentar ahorita. Por ahora, entonces, uno suele confundir mucho Rinne-Weber y Swabach porque al final todas son pruebas en las que tienes un diapasón y se lo vas a poner en alguna parte del cráneo del paciente. Acá, ustedes con la aplicación pueden empezar a responder. Hay como que les da la oportunidad de escribir en la pantallita para que ustedes me cuenten qué prueba es la que estamos viendo en cada una de las fotos, que estamos haciendo en la A, que estamos haciendo en la B y que estamos haciendo en la C. Si es un Rinne, si es un Weber, si es un Swabach, ¿ustedes qué creen, muchachos? Y la mejor parte es que es anónimo. Entonces pueden contestar lo que ustedes quieran y no va a pasar nada y ya las podemos ver como tal. Entonces aquí algunos están empezando a contestar a ver qué opina, pueden escribir lo que quieran, no se preocupen. Sobre qué pruebas creen que estamos viendo aquí. Para que se animen muchachos, que esto es anónimo, pueden participar sin pena, pueden decir lo que quieran. Si tienen alguna pregunta y les da pena decirla, pues pueden aprovechar de una vez ese espacio y escribirla. Bueno, entonces aquí podemos ver lo que nos han contestado y una persona dice que C y B es un Riné y A es Weber. Y pues muy bien. Cuando, aquí tenemos varias. En teoría podríamos decir que incluso este B es un Swabach, porque al final el Swabach es como solo la primera parte de un Riné, pero contando los segundos. Entonces, muy bien, muchachos. Pues tenemos aquí al Weber. Recuerde que Weber es en el que yo le pongo como tal en alguna parte de la cabeza. Hay personas que si tienen problemas escuchando acá, podemos ponerlos mejor aquí en el Nación, o incluso una vez un otorrino
pues un otorrinolaringólogo cuando estaba rotando me dijo que hay pacientes muy complicados que a los que les puedes hacer la prueba poniéndoselas en los dientes, si son muy poco sensibles, y así puedes ver si se lateraliza o no. Entonces sí es muy interesante porque al final este tema de hipoacusias es pertinencia tanto de neuro como de otorrino. Entonces, muy bien y gracias por participar. Aquí vamos a ver cómo interpretar, cómo vamos a interpretar estas pruebas. Tengo aquí el pastelito, recuerden que Weber está en la mitad y Riné es el de ósea y aérea, porque de verdad, créanme que a uno siempre como que troca estas pruebas. Y aquí es donde vamos a hacer la interpretación. Entonces, yo cuando tengo un paciente, ya les comenté, la idea es que si está bien, no debería lateralizarse, pero ya tenemos un paciente con hipoacusia, entonces se nos va a lateralizar, la cosa es hacia dónde. Y nosotros para saber cuál es el oído afectado es que usamos el RINE. Entonces, un paciente sano como, o con un oído normal debería tener un RINE positivo o negativo. Muchachos. Bueno. Yo creo que positivo, no sé. Perfecto. No, sí, perfecto. Entonces tiene que tener un rine positivo precisamente por eso, de que tiene que ser mayor la conducción aérea que la ósea. Entonces miren que aquí podemos tener, listo, el paciente tiene un rine positivo en ambos oídos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero el paciente me llegó con una hipoacusia, entonces, ¿qué voy a hacer? Tú llegas y le haces el rine al paciente y luego en el Weber, cuando se lo hace, si fuera sano de verdad, no debería lateralizársele, pero él me dice, doctor, mira que mi oído es que mi oído izquierdo lo siento como raro. Y tú llegas y le das el RINE y te da positivo. Entonces, de igual forma pasas a hacer el Weber y en el Weber efectivamente se te va a lateralizar hacia la izquierda. ¿Esto cómo lo interpretas? Pues resulta que el paciente que tiene un RINE positivo va a tener no va a tener ninguna alteración en la conducción aérea ni ósea, porque miren que la relación o la proporción entre los tiempos se conserva. Pero sí va a tener una lateralización y esto va a ser debido a que va a tener una alteración en la percepción. Cuando yo tengo una hipoacusia de percepción, voy a hacer una lateralización hacia el lado sano de mi riné. Y también puedo pellarme esa hipoacusia de percepción porque va a tener un Sauvage acortado. Entonces, esto va a implicar que el paciente tiene una hipoacusia de percepción. ¿Y cuál es, que es la diferencia entre una hipoacusia de percepción y de conducción? ¿Qué es lo que está malo en cada una de ellas? Listo. Entonces retomemos e incluso podríamos verlo con esta grafiquita. Si tengo un paciente que llega y me tiene alguno de los dos oídos malos, entonces recuerden, si tengo una hipoacusia periférica, pues voy a tener de conducción si tiene malo como tal el oído externo o interno, digo externo o medio, conducto auditivo externo medio, y de percepción si viene siendo el interno. Entonces, si el paciente tiene conservada la relación entre ósea y aérea, es porque de verdad estas dos partes están bien. Por eso yo digo, no, el paciente no es probable que tenga una hipoacusia conductiva. Sin embargo, hay más cosas en el oído que pueden estar mal, que puede ser la cóclea y el nervio coclear. Entonces, si mi paciente tiene malo esto, lo que va a pasar es que yo cuando le voy a poner la prueba, aquí el Weber, sus oídos lo que van a hacer es que no, pues es que yo como tengo este lado malo, este nervio malo, no me va a mandar ninguna información por más que me llegue vía ósea, vía aérea o lo que usted quiera. Y por eso se me va a lateralizar hacia el oído que él tiene bueno. Entonces él me va a decir, no, yo escucho más de este lado. Así tenga un rine positivo en ambos oídos. ¿Y quedó claro? Podemos volver a repetir. Bueno, hablemos de la de conducción y después como que volvemos ahí a repetir. El rine negativo en la hipoacusia de conducción va a ser más fácil de interpretar, porque si yo de por sí tengo un rine negativo, me va a decir, ve, miren que este paciente tiene una mejor conducción ósea, pero ¿por qué será? Y si yo le hago el Weber, se me va a lateralizar precisamente hacia ese oído que no escucha. Entonces, digamos que este paciente tiene un rine positivo en el derecho, entonces el derecho está melo, pero en el izquierdo tiene un rine negativo, es decir, pasa mejor por vía ósea. Y si yo le pongo aquí el Weber y se me va hacia la izquierda, lo que va a pasar es que ese oído, como no tiene forma de que le entren ondas por el aire, él va a escuchar mejor por el hueso, por decirlo de alguna forma. Y por eso cuando le hago el Weber, se le va a ir hacia el lado del oído malo, pues del oído que tiene malo, pues tiene esa hipoacusia de conducción. Entonces, sí, así es que nosotros identificamos una hipoacusia de conducción, porque el paciente tiene un rine negativo y además se le lateraliza el Weber hacia el lado de la lesión, mientras que en el rine
vamos a tener la conducción aérea y ósea normal, ambos oídos pueden estar con rine positivo, pero se me va a lateralizar el Weber porque va a haber un oído que no tiene cómo mandar la información precisamente porque tiene un daño, ya sea en la cóclea o ya sea en el nervio pues vestíbulo coclear o específicamente en la rama coclear. Aquí podemos de pronto aclarar también más. En cuanto a etiologías de las hipoacusias de conducción pueden ser todo lo que ustedes quieran que me dañe oído externo o medio. Es decir, si tengo una otitis externa, si tengo bien inflamado ese conducto auditivo, pues yo voy a tener alteraciones en la audición y va a comportarse como una hipoacusia de conducción. Si tengo una perforación timpánica, no va a tener cómo amplificar el sonido. Igual una otitis media me va a impedir como tal la transmisión de estas ondas, una obstrucción de la trompa de Eustaquio, pues cualquiera, siempre que tenemos la nariz tapada o vamos a piscina o hacemos valsalva, empezamos a escuchar mal y las otosclerosis ya van a ser también otras patologías que van a comprometer estas áreas anatómicas y nos pueden causar hipoacusias de conducción. Mientras que de percepción, como lo que vamos a tener ya malo va a ser la cóclea o también el nervio como tal, van a ser más cosas. Si yo llego y tengo una fractura en la base del cráneo y me jodo el peñasco, pues puedo tener una lesión de este nervio. O si tengo una malformación congénita, estas, pues sobre todo la rubiola me puede causar problemas en los nervios. Tenemos otras causas, digamos, algunos tipos de tumores, hay medicamentos que causan ototoxicidad, es decir, hace que se mueran como tal esas células que me ayudan a escuchar y por eso se van a comportar como hipoacusias de percepción. Y sí, vamos a tener un muy rango, pues un amplio, un rango muy amplio de etiologías de hipoacusias de percepción. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Si les quedaron claros cómo diferenciar o cómo interpretar estas pruebas de Weber, Riney y Sauvage para distinguir una hipoacusia de conducción de una de percepción, muchachos, o quieren que repitamos. Sí, no, tal vez. Mejor repita por si algo. Bueno, entonces veamos en este caso clínico para reforzar como tal todos los conceptos que hemos aprendido en la charla. Dale, Romario. Bueno, muchachos, sí, aquí estoy. Voy a leer este caso y ahorita les voy a hacer como unas preguntas, pero pues vamos a poder abrir como el chat de Peer Deck para que, digamos, participemos. Entonces, Paul es un periodista deportivo de 34 años. Notó dificultad en la audición del oído derecho mientras hablaba por teléfono. En ocasiones también tenía zumbidos en el oído derecho, que habían empeorado progresivamente en los últimos 2 meses. Paul corre en su tiempo libre y últimamente se ha sentido inestable. Una tarde de domingo, mientras daba una caminata de entrenamiento, experimentó una oleada de mareos, pues, de vértigo, y perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un poste de alumbrado, lo que le produjo un corte importante en el cuero cabelludo. Dale mejor la siguiente. Entonces, Paul fue a una guardia donde lo suturaron, le explicó al médico que tenía ciertos problemas con el equilibrio y al examinarlo, el médico encontró que sus movimientos oculares eran anormales, aunque sus ojos podían moverse completamente en todas las direcciones, presentaba nistagmo horizontal. Sus reflejos corneales, la sensibilidad facial y los movimientos faciales eran normales. Cuando la médica lo examinó, junto a la camilla observó que tenía una reducción pronunciada en la audición del oído derecho. Le realizaron una prueba de Weber y el paciente oía el sonido más intenso en el oído izquierdo. El resto de los nervios craneales funcionaban normalmente, pero un examen neurológico completo puso en evidencia signos de compromiso del cerebelo. Entonces se le realizó una resonancia magnética de cerebro y se observó que Paul tenía un gran tumor del octavo par craneal derecho en el conducto auditivo interno. Entonces, ese tumor presionaba pues tanto la protuberancia como el cerebelo y estaba ubicado en el oído interno, ¿cierto? Entonces, necesito que por favor alguien se lance y me diga
qué piensa sobre esa hipoacusia. ¿Cree que es de conducción o cree que es algo más neurosensorial? Teniendo en cuenta de que le hicieron una prueba que él no escuchaba mucho del oído derecho, pues él se quejaba de su oído derecho. Le hicieron una prueba de Weber y escuchaba más del lado izquierdo. Y le encontraron un tumor, que ahí está la foto de la resonancia. Y vean ese parche blanco que tiene ahí. Muchachos, ¿a alguien se le ocurre? Si les da pena, también pueden escribir como tal la respuesta en Peer Deck. Bueno, les voy a pastelear y ustedes me responden las otras 3 preguntas. Estamos frente a un caso de una hipoacusia neurosensorial, ¿cierto? No tiene un tapón en el oído que le esté obstruyendo su conducto auditivo externo, no tiene una infección en el oído medio, ¿no? ¿Cierto? Entonces tiene un tumor en el oído auditivo interno que le está obstruyendo que el nervio coclear, vestíbulo coclear, transmita el impulso. Entonces, vamos a ver, como ya Majo lo comentó, que vamos a tener una prueba de Weber que se va a intensificar más del lado sano, pues, al lado de las quejas del paciente, que era en este caso el oído derecho, ¿cierto? Y encontraron un tumor que, como Majo lo presentó en las etiologías, es una de las causas de hipoacusias neurosensoriales. Entonces, la primera pregunta, que espero que los vea muy participativos, por favor, en el chat, ¿cuáles se les ocurren que pueden ser otras causas de pérdida de la audición? ¿Qué otras cosas podrían eventualmente dejarme sordo, por ejemplo? Si quieren, ya como pasó la parte teórica y esta parte es más bien como que un repaso, una parte práctica, podríamos dejar de grabar si así se sienten como que más confiados para participar. Que al final también a veces eso intimida mucho de la virtualidad, el hecho de que lo que uno diga quede inmortalizado en una grabación. Que al final solo somos nosotros 4, pues 5. ¿Qué Sí, opinan? si quieren, dejemos de grabar. Sí, tranquilos. Que aquí pues uno al final con esto de hipoacusias es cuestión de embarrarla hasta cogerle el tiro a interpretar los hallazgos. La idea es que ustedes salgan luchos en eso. Ustedes 3, Luisa, Manuela y Yasmín. Sí, ya las podemos llamar por el nombre y todo. Total. Listo, entonces vamos a detener la grabación para que ustedes 3 salgan bien tesas. De igual forma la parte teórica les va a quedar a los muchachos. Pero pues hagamos la actividad con ustedes 3. Entonces ahí Pueden detengo adivinar, la grabación. pues